Buenas tardes, bienvenidos al seminario online Pasado, Presente y Futuro del Tratamiento del Linfoma Folicular, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Hemato-Oncológicas, que este año lleva como lema Te unes al cambio. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información veraz a los pacientes y familiares y formar a la sociedad en general. Para ello contamos con la presencia del doctor Miguel Ángel Canales, especialista en hematología y hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra. Recuerden que el ponente dispondrá de aproximadamente unos 30 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Si tenéis alguna duda podéis ir realizando las preguntas a través de esta aplicación en el apartado preguntas. Sin más dilación, muchísimas gracias al doctor y adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer tener la oportunidad de compartir con todos ustedes estos próximos minutos hablando sobre el linfoma folicular, sobre el pasado, el presente y sobre todo el futuro del tratamiento, que la verdad es que es bastante prometedor. Mi nombre es Miguel Canales, trabajo en la Clínica Universidad de Navarra y aquí también les dejo mis datos de contacto por si en algún momento lo necesitan. Y vamos a empezar con una breve introducción de lo que sería el linfoma folicular, que sabemos que dentro de los linfomas no Hodgkin y dentro de los linfomas no Hodgkin de curso indolente o de bajo grado es el linfoma más frecuente, más prevalente. Y esto se debe tanto a que se está produciendo un aumento de incidencia en los últimos años, pero también esa prevalencia, ese aumento de casos que cada vez más en nuestra consulta, es consecuencia del aumento de supervivencia que estamos viendo con este linfoma. Entenderán por qué se llama linfoma folicular si vemos un ganglio de un paciente con un linfoma folicular y lo comparamos con un ganglio de un paciente con linfoma difuso de célula grande, que es más agresivo, pues vean las diferencias y es claramente entendible por qué tiene este nombre de linfoma folicular, puesto que su estructura simula a lo que serían centros foliculares dentro de un ganglio linfático. A pesar de dijéramos de esos datos de supervivencia que van mejorando cada día, sabemos que este tipo de linfoma tiene un curso clínico muy variable, enormemente heterogéneo entre los pacientes y que se caracteriza por un patrón de recaídas que siempre y tradicionalmente se considera como incurable, aunque luego matizaremos este aspecto. Y sí que tenemos una proporción de pacientes que oscila entre, quizá no tan alto como un 20%, pues entre un 10 y un 15% en que progresan de forma precoz. Estos pacientes tienen a priori un peor pronóstico y es uno de los grupos en los que actualmente estamos poniendo más énfasis en cómo mejorar los resultados. El riesgo de cualquier linfoma de bajo grado, y en eso el linfoma folicular es el paradigma, es la transformación a un linfoma más agresivo, que es todos los aspectos que nos preocupan. Y por último, indicar que no existe un tratamiento estándar para este tipo de linfoma. Vamos a tener diferentes opciones y nuestra misión aquí, nuestra función va a ser poder guiar al paciente en cada momento, en cada una de las opciones terapéuticas disponibles, poder ofrecerles el tratamiento más adecuado en cada uno de los puntos. Si miramos al pasado y vemos el Tratado de Patología y Clínica Médicas del profesor Agustín Pedro Pons, ya nos definía lo que son las características de este tipo de linfoma, que entonces se llamaba linfoblastoma gigante folicular. Nos decía el profesor Pedro Pons que este tipo de linfomas eran muy sensibles a la radioterapia, y es algo que sabemos que puede funcionar muy bien, y que el pronóstico no era bueno, puesto que aunque hubiera unas respuestas iniciales, la mayoría de los pacientes recaían y fallecían en un intervalo corto de tiempo. Y de hecho, pues en aquellos años muchos de los expertos no consideraban que fuese una enfermedad curable. Si vemos los primeros datos en cuanto al tratamiento, ya nos vamos a hacer idea de uno de los aspectos más característicos de este linfoma, que es la sensibilidad a las diferentes líneas de tratamiento. Este es uno de los primeros trabajos con quimioterapia, en este caso con un fármaco como es clorambucilo, con nombre comercial es Leukeran, que, pues como ven, se publica en el año 1955 y vemos que aunque son pocos pacientes, son únicamente 12 pacientes los que reciben este fármaco,
ya vemos, como les digo, una de las características y es la enorme sensibilidad que tiene a diferentes opciones de tratamiento. Esto ya lo sabemos que no solamente este fármaco, sino cualquiera de las combinaciones y sobre todo las que tenemos actualmente se asocian a una tasa elevada de respuestas. Es decir, estos tipos de linfomas responden bien con diferentes opciones de tratamiento. Vean aquí algunos de los ejemplos en la época previa a la introducción de los anticuerpos monoclonales, previa a la introducción del rituximab. Tasas incluso de respuesta completa, es decir, de desaparición completa de la enfermedad, que con algunas combinaciones, como es el esquema CHOP o los análogos de las purinas, podrían alcanzar hasta el 50%. Sin embargo, cuando solamente disponíamos de quimioterapia tradicional, lo que era característico es ver que los pacientes, pasado un tiempo, recaían y en cada una de las recaídas la duración de la respuesta era menor. De modo que al final teníamos una supervivencia global a los 10 años que en el mejor de los casos la podríamos estimar en un 60%. Estas características de la enfermedad hace que en años, sobre todo años 70, años 80, se adopte una actitud expectante. Y esto nace de diferentes trabajos, es uno de los más paradigmáticos, publicados en una revista de enorme prestigio, como es el New England Journal of Medicine, año 1984, en el que, dada la ausencia de opciones de tratamiento eficaces y de que al final los pacientes acababan recayendo, se adoptase una actitud expectante. Vigilábamos a los pacientes sin ningún tipo de tratamiento. Era la era pre-rituximab, era la época antes de la introducción de los anticuerpos monoclonales y hay 3 estudios publicados en diferentes periodos de tiempo en los que decía que esa actitud era algo, bueno, pues a tener en cuenta y a considerar en aquellos pacientes que estaban fundamentalmente asintomáticos o con una baja carga tumoral. Y vean que los 3 estudios coinciden en algunos aspectos y es que la mediana de tiempo hasta progresión era o variaba de 2 años a 3 años, aproximadamente 2 años y medio desde el diagnóstico es lo que tarda un linfoma folicular en evolucionar y en requerir tratamiento. Y eso, como pueden ver, es algo constante. Y también estos trabajos nos mostraban otro dato y era que una proporción importante de pacientes no requerían nunca un tratamiento. Estamos hablando que la primera serie hablaba de un 40% y este porcentaje, vean que se reproduce en una serie más reciente publicada hace unos 20 años aproximadamente, sobre todo si esos pacientes eran de mayor edad, pacientes mayores de 70 años, hasta un 40% de ellos no requerían tratamiento. Y por lo tanto, la actitud que se tenía en esa época y que a día de hoy sigue siendo todavía válida era la de esperar, vigilar a los pacientes y solamente tratar si se cumplían una serie de condicionantes, una serie de alteraciones que son las que pueden ver aquí. Estos son los famosos criterios que denominamos criterios FEL, criterios del grupo francés del linfoma folicular, en el cual si un paciente presenta alguno de estos criterios ya es un motivo para iniciar el tratamiento. Esos criterios son pues el que tengan más de 3 regiones ganglionares afectadas con más de 3 centímetros cada una, que tuviésemos una enfermedad voluminosa medida por un conglomerado adenopático superior a 7 centímetros, por supuesto que tuviese cualquier tipo de sintomatología, que el bazo creciese mucho, que esas adenopatías pues, produjesen sintomatología por compresión o acúmulo de líquidos en la cavidad pleural o en la cavidad abdominal, que el linfoma nos condicionase la aparición de citopenias definidas por un recuento de neutrófilos por debajo de 1000 y un recuento de plaquetas por debajo de 100.000, o que viésemos células del linfoma circulantes en un número que se establece en 5.000 linfocitos patológicos circulantes. Estos son los criterios que se han mantenido hasta la actualidad, que los seguimos utilizando, de modo que si el paciente está asintomático, si el paciente no cumple ninguno de estos criterios, a día de hoy es una actitud
que seguimos manteniendo en el manejo del linfoma folicular. Vean este otro aspecto. Este es Fernando Cabanillas, el profesor Fernando Cabanillas del MD Anderson Cancer Center en Houston, a que tuve la oportunidad de conocer y formarme también con él, donde él cuestionaba ese dogma del linfoma folicular de la incurabilidad de los linfomas. Y él ya se planteaba en diferentes artículos y, como ven, con un lapso de tiempo prolongado, si realmente esta es una entidad que no podíamos curar, ¿no? Y él defendía esto, puesto que, como pueden observar, cuando se han ido introduciendo mejoras en los tratamientos del linfoma folicular, la supervivencia ha ido mejorando. Vea la supervivencia que había en los años de los años 60-70, como mejora ligeramente entre 70 y 80, pero sobre todo la principal mejora son con los regímenes con diferentes combinaciones que incluyen análogos de purinas y sobre todo con la introducción del rituximab, de los anticuerpos monoclonales en la práctica clínica. Vamos viendo cómo la supervivencia global va aumentando. A día de hoy podríamos considerar que la mediana de supervivencia global de los pacientes con linfoma folicular es superior a los 20 años. Y el fármaco que viene a cambiar el escenario, no solamente el escenario terapéutico, sino mejora el pronóstico de los pacientes con linfoma folicular, claramente es el rituximab. Vean cómo el rituximab se introduce en la práctica clínica en torno al año 2000, cuando aparecen los primeros trabajos, y pueden ver cómo aquellos pacientes tratados antes de ese año o los que se tratan con posterioridad, claramente estas curvas de supervivencia son superiores, ¿eh? De modo que claramente el rituximab se ha incorporado a las diferentes opciones terapéuticas que tenemos a día de hoy en el linfoma folicular. Y estas serían las curvas de supervivencia que tendríamos a día de hoy, es decir, pacientes con estadios localizados. Estamos hablando que a los 5 años la supervivencia es del 94%. Pero incluso en pacientes con estadios más avanzados, estadios 2, estadios 3, estadios 4, estaríamos hablando a 10 años la supervivencia global es del 80%. Por lo tanto, desde mi opinión, es absolutamente cuestionable el hecho de que el linfoma folicular no sea un linfoma que podemos potencialmente curar. Y a día de hoy tenemos muchos pacientes con ese tipo de linfoma tratados y curados de esta patología. ¿Cuál sería el tratamiento en la actualidad del linfoma folicular? Pues aquí lo tienen resumido en lo que sería este algoritmo terapéutico. Los estadios localizados realmente son poco frecuentes en el linfoma folicular. Tengan en cuenta que el linfoma folicular no produce prácticamente sintomatología y por lo tanto puede pasar tiempo hasta que lo podamos detectar y ha dado tiempo a que se pueda extender. De modo que tan solo un 10, un 15% de los pacientes los vamos a diagnosticar en estadio localizado. ¿Qué hacemos en esta situación? Cuando un paciente está en estadio localizado, aquí no tiene sentido esperar y vigilar, sino que vamos a tratarles inmediatamente con el objetivo de que no progresen a un estadio más avanzado. El tratamiento tradicional ha sido la radioterapia, que seguimos haciendo a día de hoy y al que incorporamos también los anticuerpos monoclonales, en este caso el rituximab. ¿Qué hacemos cuando los pacientes están en estadios más avanzados? Aquí sí que utilizamos los criterios que les mostraba anteriormente, de modo que si el paciente está asintomático, tiene una baja carga tumoral, de acuerdo a estos criterios, la actitud que mantenemos en la mayoría de las ocasiones es esperar y ver. ¿Cuál es el cambio que se ha introducido en este grupo de pacientes? La incorporación de rituximab. Y tenemos datos de algunos estudios donde cuando utilizamos rituximab en esta situación clínica, no hay una diferencia en supervivencia global, pero lógicamente las recaídas son menores. Y en algunas situaciones, cuando no estamos del todo cómodos, tanto los médicos como los pacientes, con observar, pues podemos utilizar rituximab en monoterapia. En mi opinión, la actitud de esperar y ver sigue siendo válida. Lo que no me plantearía en ningún caso de estos pacientes es utilizar la quimioterapia, y siempre tenemos la posibilidad de utilizar rituximab en monoterapia y en diferentes esquemas para el tratamiento
de este grupo de pacientes con linfoma folicular. Si el paciente con linfoma folicular tiene síntomas o ya cumple alguno de estos criterios, vamos a iniciar tratamiento y lo que podríamos considerar como estándar de tratamiento es la inmunoquimioterapia, es decir, la combinación de diferentes esquemas de quimioterapia, diferentes regímenes de quimioterapia en combinación o bien con rituximab o bien con un anticuerpo anti-CD20 similar al rituximab que se llama obinutuzumab. Sin embargo, obinutuzumab no tiene financiación dentro del sistema público de salud. Esta estrategia de tratamiento, que es la que podríamos considerar como estándar dentro de la primera línea, se ha comparado con lo que denominamos esquemas libres de quimioterapia. La posibilidad de combinar rituximab con lenalidomida, que es un fármaco oral, ha conseguido resultados que veremos posteriormente que son superponibles a la inmunoquimioterapia. Es una opción que tampoco está aprobada como tratamiento de primera línea, pero los resultados que tenemos de la comparación en primera línea permiten que pueda ser una opción para utilizar en segunda línea con datos que tenemos a día de hoy disponibles también. Y si el paciente alcanza una respuesta, bien sea una respuesta completa o bien sea una respuesta parcial, siempre podemos utilizar una terapia de mantenimiento que ha demostrado hasta el momento los mejores resultados en cuanto a eficacia. Como les decía, va a haber un grupo de pacientes asintomáticos con baja carga tumoral en los cuales no queremos esperar por diferentes circunstancias, por diferente presentación de la enfermedad y así tenemos datos que nos apoyan el utilizar rituximab en monoterapia. Tenemos diferentes estudios que nos dicen, en todos ellos coinciden en que el rituximab mejora la supervivencia libre de progresión, es decir, disminuye el riesgo de recaídas, no hay diferencias en supervivencia global. Y yo un esquema que utilizo con frecuencia en este subgrupo de pacientes es este esquema, el esquema desarrollado por el grupo suizo, en el cual los pacientes reciben rituximab en monoterapia con la pauta habitual de una dosis cada semana durante 4 semanas consecutivas y después hacemos un tratamiento de mantenimiento de corta duración con una dosis de rituximab cada 2 meses hasta completar en total 8 dosis de tratamiento, 4 iniciales y 4 de mantenimiento. Este esquema de tratamiento lo que ha demostrado es que en estos pacientes, aquellos pacientes que alcanzan una respuesta completa a este tratamiento, la posibilidad que necesiten un nuevo tratamiento o que haya una recaída de la enfermedad más allá de los 8 años es inferior al 50% y por lo tanto es una opción a tener en cuenta en un grupo seleccionado de pacientes. Si el paciente necesita tratamiento, como veíamos anteriormente, la inmunoquimioterapia a día de hoy es el tratamiento de elección. Aquí pueden ver los diferentes estudios desde el año 2005, donde aparecieron la primera evidencia que la combinación de rituximab con diferentes esquemas de quimioterapia era la opción a elegir, pues cómo han ido confirmando esta hipótesis. Y lo que no tenemos a día de hoy sería un estándar de quimioterapia. Y eso dependerá mucho de la experiencia personal, de los resultados que se tengan en cada uno de los centros y ahí se pueden utilizar diferentes esquemas de quimioterapia como puede ser CHOP, como puede ser CVP, como puede ser rendamustina en combinación con rituximab. Porque como les digo, a día de hoy no existe financiación para el uso de obinutuzumab en el tratamiento de primera línea de los pacientes con linfoma folicular, tampoco en recaída y es una opción que se puede utilizar solamente en algunos casos. Y en aquellos pacientes que responden, cuando utilizamos tratamiento de mantenimiento, pues este es el estudio en el cual nos basamos para confirmar la eficacia de esa estrategia de tratamiento, pues pueden observar cómo a los 10 años la mitad de los pacientes no han recaído, es decir, son pacientes que con una única línea de tratamiento que incluye 6 ciclos de rituximab más quimioterapia, en este caso un esquema como puede ser R-CHOP, seguido de un tratamiento de mantenimiento con rituximab, hace que 10 años después la mitad de los pacientes no hayan recaído y por lo tanto podemos considerar que esos pacientes con linfoma folicular están curados de esta patología. Y por último, como les comentaba,
la combinación libre de quimioterapia, la combinación de rituximab, lenalidomida, es el esquema que conocemos como R2 o R cuadrado, puesto que el nombre comercial de lenalidomida en su momento cuando se comercializó se llamaba Revlimid, de ahí que se utilice la tecnología de R2 o R cuadrado. Cuando se comparó con diferentes esquemas de inmunoquimioterapia, vean cómo las respuestas eran totalmente superponibles y como la supervivencia libre de progresión, es decir, el riesgo de recaída, era el mismo comparando ese esquema libre de quimioterapia a las diferentes opciones de inmunoquimioterapia. A día de hoy sabemos que los resultados han mejorado y que la supervivencia de los pacientes con linfoma folicular ha aumentado, y esto se debe no solamente a que tenemos mejores opciones de tratamiento en la primera línea, sino que empezamos a tener múltiples opciones en situación de recaída. Y tenemos no solamente lo que hemos considerado durante muchos años los tratamientos, podríamos denominar convencionales, diferentes opciones de quimioterapia, incluido el trasplante. A día de hoy, todo el desarrollo se está produciendo fundamentalmente por la inmunoterapia. Las terapias dirigidas, tenemos algunos resultados con, pues algunos fármacos que son interesantes, pero fundamentalmente el mayor desarrollo se está produciendo en el área de la inmunoterapia. En cuanto a las terapias dirigidas, la combinación que ya les comentaba anteriormente, la combinación de rituximab con lenalidomida, es la que hasta el momento ha demostrado mejores resultados. Vean que estamos hablando de tasas de respuesta, de respuestas completas, es decir, desaparición de la enfermedad en situación de recaída hasta en un 40% de los casos. Utilizando un esquema sin quimioterapia es posible conseguir la desaparición completa de la enfermedad con duraciones de las respuestas que superan los 3 años y supervivencia libre de progresión que nos aproximamos a los 4 años. Los inhibidores de lo que llamamos fosfatidil-inositol 3-quinasa, que es una vía de señalización intracelular que está alterada y sobre la que podemos actuar, pues aunque los resultados iniciales eran bastante prometedores, ese tipo de fármacos los están desarrollando en linfoma folicular y no los utilizamos en la práctica clínica. Y dentro de esta categoría de fármacos que llamamos de terapias dirigidas, pues tenemos un fármaco que actúa sobre mecanismos epigenéticos que puedan estar alterados en el linfoma folicular, que se denomina tazemetostat, es un inhibidor de una de estas vías epigenéticas que es mutaciones en ZH2 y que está consiguiendo resultados muy interesantes, y es uno de los fármacos sobre los cuales también se está trabajando en la actualidad. Pero como les decía, lo que más desarrollo está teniendo claramente es la inmunoterapia. La inmunoterapia constituye este quinto pilar de tratamiento que ven aquí en la terapia de la patología tumoral, de cualquier tipo de cáncer. A la inmunoterapia a día de hoy es lo que más se está desarrollando. Y dentro de esa inmunoterapia tenemos dos posibilidades. Tenemos los anticuerpos biespecíficos. ¿Qué son los anticuerpos biespecíficos? Esto sería un anticuerpo, una inmunoglobulina. En una inmunoglobulina que tiene esta estructura que ven ahí, las dos regiones están formadas por dos fragmentos que llamamos, cadenas que llamamos pesadas, dos cadenas ligeras. Pues bien, estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos, estas dos regiones reconocen el mismo tipo de antígeno. Un ejemplo de ellos es el rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal y sus dos regiones variables reconocen el mismo antígeno. Pues bien, a día de hoy técnicamente es posible hacer anticuerpos que por un lado reconozcan un antígeno y por otro reconozcan otro antígeno. ¿Y para qué se ha utilizado esto? Para, por un lado, reconocer la célula tumoral, por otro lado, unirse a los linfocitos T, que son linfocitos que se van a encargar de la vigilancia inmunológica y que cuando aparece un tumor han perdido esa función, con lo cual esta unión simultánea al antígeno tumoral y al linfocito T activan de nuevo ese linfocito T, de modo que es capaz de reconocer mejor a la célula tumoral y poder eliminarla.
Y vean el enorme desarrollo que se está produciendo con los anticuerpos biespecíficos, no solamente para linfomas y para neoplasias hematológicas, sino también para múltiples tumores sólidos. Vean todos esta estructura de inmunoglobulina que les comentaba anteriormente, cómo van reconociendo diferentes antígenos sobre la célula tumoral y después su unión al linfocito T es el que permite obtener esa respuesta. Y ese es el mecanismo por el que funcionan los anticuerpos biespecíficos. Estamos hablando, como les decía, una inmunoglobulina, un anticuerpo que por un lado reconoce al antígeno tumoral, como hacía el rituximab, un anticuerpo dirigido frente al CD20, y por otro lado esos anticuerpos reconocen un antígeno dentro del linfocito T, en este caso van dirigidos frente al antígeno CD3. Y ya tenemos fármacos comercializados. En el caso concreto del linfoma folicular, el anticuerpo que está comercializado se llama mosunetuzumab, es un anticuerpo biespecífico que tiene aprobación para la tercera línea de tratamiento, es decir, pacientes que al menos han recibido 2 líneas previas de tratamiento. Estamos hablando de fármacos que consiguen aproximadamente un 60% de respuestas completas, y cuando se alcanza esas respuestas completas, esa respuesta completa es duradera, se mantiene en el tiempo. Este es un anticuerpo biespecífico que los pacientes lo reciben en ciclos de cada 21 días hasta completar 8 ciclos de tratamiento. Aquellos pacientes que han dado una respuesta completa, se para el tratamiento después de 8 ciclos. Aquellos pacientes que tienen una respuesta parcial, el tratamiento se puede prolongar hasta alcanzar los 17 ciclos. Y la verdad es que los resultados que estamos viendo son realmente buenos y es un anticuerpo que ya, como les digo, ya tiene aprobación para utilizarse en el tratamiento del linfoma folicular en pacientes que han recaído después de 2 líneas previas de tratamiento. ¿Cuál es la otra forma de inmunoterapia? La terapia con células CAR. ¿Y en qué consiste esta terapia? Esta terapia lo que consiste es en modificar a nuestros propios linfocitos para dirigirles frente a la célula tumoral. De modo que se van a extraer los linfocitos del paciente mediante una aféresis. Esos linfocitos se van a activar en el laboratorio, se va a modificar su receptor, se van a expandir para aumentar el número de linfocitos disponibles y se van a devolver de nuevo al paciente para que puedan reconocer de una forma mucho más específica y con mayor actividad a la célula tumoral. De modo que también tenemos ya datos con terapia CAR, el linfoma folicular. Hay 3 ensayos clínicos que han demostrado que es una terapia eficaz. El ensayo ZUMA-5 con este CAR que se llama Apsicaptagen autoleucel y que nosotros abreviamos con el término de Axicel. Es el único que por el momento tiene aprobación en España como una 4ª línea de tratamiento, es decir, los pacientes deben haber recibido 3 líneas previas de tratamiento. También tenemos datos con tisagen-leglucel, de acuerdo a los datos generados en el estudio ELARA, y también existen datos con este otro CAR que se llama lisocaptagen-varaleucel en el estudio de Transcend. Es decir, ya existe una evidencia importante que este tipo de terapia es eficaz en pacientes con linfoma folicular. Y estos son datos, son estudios clínicos, son ensayos clínicos, pero también existen datos ya publicados de vida real, es decir, utilizando este tipo de tratamiento en la práctica clínica que confirman los resultados de los ensayos clínicos. ¿Y cuáles son esos resultados? ¿Qué podemos esperar de la terapia CAR? Pues miren, estas son cuando hacemos una comparación indirecta con los resultados que vemos en pacientes con linfoma folicular que han recaído. Estas serían sus curvas de supervivencia libre de progresión y vean claramente la diferencia que existe cuando utilizamos la terapia CAR en esta situación. Estamos hablando que a los 4 años la supervivencia libre de progresión será de un 53%. Y esta ventaja sobre disminuyendo la recaída de la enfermedad se traduce en una ventaja en supervivencia global. Esto es lo que obtendríamos a 4 años con esas terapias convencionales
61% de supervivencia a 4 años frente a un 72% que es la que podemos esperar con la terapia con células CAR-T. De modo que para concluir, lo que podemos decir en cuanto a la situación actual de tratamiento de linfoma folicular es que la opción de esperar y ver sigue siendo válida en la actualidad, pacientes asintomáticos, con baja carga tumoral, que el tratamiento de primera línea, el estándar de tratamiento de primera línea es la inmunoquimioterapia, que en pacientes en recaída ya tenemos la opción de emplear esquemas sin quimioterapia y que la inmunoterapia con anticuerpos bien específicos, con terapia CAR, ya está disponible, la podemos utilizar y es claramente la opción de futuro, es hacia donde se van a ir desarrollando las cosas. Y que, como les decía al principio, nuestra función, nuestro objetivo es, entre todas estas opciones terapéuticas, es guiar al paciente en cada uno de los pasos hacia el mejor tratamiento que nos permita curar este tipo de linfoma. Y sin más, agradecerles a todos su atención, agradecerles a mis compañeros de la Clínica Universidad de Navarra, por supuesto a las familias y a los pacientes que son los verdaderos protagonistas de esta patología y desde luego por lo que trabajamos cada día. Y como les decía, aquí tienen mis datos de contacto para cualquier cosa que puedan necesitar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor, por esta ponencia. Y nos han dejado una pregunta, así que pues, voy a ir directamente a leerla, ¿vale? Muy bien. Bueno, es una paciente que dice que lleva 3 años desde que le diagnosticaron el linfoma folicular y desde ese momento solo le hacen revisiones con analítica y con eco cada 6 meses. Su pregunta es que si es posible continuar así sin necesidad de que le den tratamiento. Sí, la verdad es que sí. Hay muchos pacientes que pueden no requerir nunca tratamiento. Lo importante es que esos pacientes hagan un seguimiento estrecho para detectar cualquier progresión de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo hacer el seguimiento de estos pacientes? Clínico, fundamentalmente es un seguimiento clínico. Generalmente, yo cuando estamos siguiendo a los pacientes y tratamiento, les veo la consulta cada 3, cada 4 meses. Siempre hacemos una analítica, siempre hacemos una exploración. En la exploración buscamos ganglios en lugares accesibles, como puede ser el cuello, las axilas, exploramos el que no aumente de tamaño el hígado, el bazo, los ganglios en la región inguinal. La prueba de imagen dependerá mucho de dónde exista enfermedad al principio. Lo que más nos preocupa siempre es que exista enfermedad a nivel abdominal, donde los ganglios no son tan accesibles a la exploración. Si tienen un buen ecografista, el que se pueda, y que más o menos esa ecografía siempre la hagan las mismas personas que tengan experiencia y demás, pues es una técnica que podemos considerar válida para hacer ese seguimiento, ¿no? Muchas veces tenemos que recurrir al escáner, que es, pues, digamos, un poco más objetiva en cuanto a este seguimiento. Perfecto, doctor. Y tenemos también otra pregunta que justo ha hablado de ello al inicio, en la que, bueno, no sé si es paciente o familiar, pero dice que tenía entendido que el linfoma folicular es incurable. No sé si puedes volver a decir algo sobre esto. Sí, la verdad es que eso es lo que siempre se ha dicho de este tipo de linfoma, y si uno abre cualquier libro va a decir linfoma folicular es un linfoma incurable. Si tenemos a día de hoy la posibilidad de que una estrategia de tratamiento de primera línea, que la mitad de los pacientes no han recaído 10 años después, tenemos que cuestionar eso, ¿no? Es decir, hay pacientes con linfoma folicular que están curados. Por lo tanto, eso de que es incurable, pues hay que ponerlo entre comillas. Es cierto que tiene una tendencia a recaer y eso hay que conocerlo y demás, pero a día de hoy tenemos pacientes curados y por lo tanto la incurabilidad del linfoma, pues del linfoma folicular hay que cuestionarla al menos, ¿no? Y sobre todo por todo el desarrollo que se está produciendo y por todo lo que nos viene en el futuro, y poco a poco esa supervivencia seguro que irá aumentando. Es posible que cambiemos algoritmos de tratamiento y yo, pues como conocí a Fernando Cabanillas y tuve la suerte de formarme con él, pues comparto totalmente esa opinión de que
el linfoma folicular es posible que lo podamos curar, claro que sí. Perfecto, doctor. Pues bueno, no hay más preguntas, así que con esto estaría. Como siempre, animamos a que cualquier persona que nos vea a posteriori, pues si tiene alguna duda, como bien ha dicho usted, tienen ahí el correo, también nos la pueden trasladar a nosotros y nosotros pues nos encargaríamos de hacerla llegar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Nos vemos en la próxima. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.